una actividad pretendiendo obtener ganancias que desarrollan. Es decir, de alguna manera todo el mundo hace alguna actividad que supuestamente le va a generar ganancias y por lo tanto es muy voluminosa la recaudación que puede obtenerse. Además le hace justicia a un principio de equidad, porque el que más gana, el que más tiene, va a pagar más. El que tiene menos o no gana nada, va a pagar poco o no va a pagar nada. Si usted siente que la parte más importante o una parte muy importante de su ganancia se la lleva el Estado a título de impuesto, usted no va a estar deseoso de invertir más capital a sabiendas de que el Estado se va a llevar la mayor parte de las ganancias, ¿sí? Entonces, cuando la tasa del impuesto a la ganancia es muy alto, de alguna manera resiente la inversión que se puede apreciar en un país. Esas son las ventajas o los inconvenientes del impuesto a la renta. Otro de los inconvenientes que tiene también el impuesto a la renta es la forma de controlarlo. Primero la forma de calcularlo y luego la forma de controlarlo, porque cada persona a lo largo de un periodo anual tiene una enorme cantidad de actividades que pueden producir o no ganancias, a veces producen pérdidas, pero todo eso tiene que traducirse a través de una contabilidad o a través de una registración para después ordenadamente declararse. Y el fisco tiene que tener la posibilidad de controlar. Es también alguna de las dificultades que tiene el impuesto a la renta, ¿sí? Su control, la forma de presentarlo, la forma de explicar la ganancia y la forma de controlarlo por parte del fisco, ¿sí? Nos dice el programa en el punto siguiente, formas del impuesto a la renta, vinculación con los problemas del desarrollo económico. Bueno, hay varias formas de establecer cómo se declara o cómo se explicita el impuesto a la renta. En términos generales, ustedes van a ver en el libro, hay un modelo celular, es decir, directamente atribuye en cada tipo de ámbito una hipótesis de renta, si es de la tierra, si es de la producción, si es de los servicios, le atribuye a cada sector una hipótesis establecida por la ley y sobre la base de ello va a establecer el nivel de renta. Antiguamente inclusive era hasta presuntivo, es decir, se suponía que el que tenía más de tantas hectáreas o el que tenía una casa con tantas ventanas, como el caso de Francia, por ejemplo, el caso que siempre se da como ejemplo, debía pagar un impuesto según el tipo, la calidad o el tamaño de la casa habitación en la que vivía. Bueno, esas cosas han quedado atrás, han quedado en la historia, y el modelo más utilizado por todos los países es un modelo mixto, de tal manera, ¿sí?, que la forma del impuesto a la renta, cuando ustedes tengan que explicar, se utiliza normalmente un modelo mixto. ¿Qué quiere decir un modelo mixto? Que en principio se trata de dividir, ¿sí?, las rentas según su procedencia. Si son rentas del capital, si son rentas de las empresas, si son rentas de la tierra, si son rentas del trabajo en relación de dependencia, es el caso, por ejemplo, de nuestro país, ¿sí? Y luego se trata de establecer diversas posibilidades si el sujeto pasivo del impuesto es una persona física, es una sociedad de hecho, es una sociedad por acciones. Entonces, en función de cada sujeto que va a estar grabado en cada categoría, se va a ir estableciendo el impuesto, ¿sí? Por ejemplo, en la segunda categoría o en la tercera categoría puede haber rentas de una persona física y a lo mejor el resultado final va a ser distinto del que tenga rentas en la misma categoría, pero que sea una sociedad anónima, ¿sí?
Entonces, se establece en función del origen de la renta distintas categorías. Nosotros tenemos 4 en Argentina, ¿sí? Y en función de la persona, si es residente nacional, si es residente extranjero, si es una persona física o una asociación indivisa, o si es una sociedad por acciones, ¿sí? Esos son los fundamentos para distinguir, ¿sí?, el impuesto a las ganancias en distintas formas o en distintos modelos, ¿sí? Bien. Los antecedentes nacionales e internacionales del impuesto a la ganancia, bueno, lo vamos a resumir lo más fácil posible. Ustedes tienen que plantear que es un impuesto que tuvo dificultad para su instalación porque en principio colisionaba con ciertos principios constitucionales, ¿sí? No respondía al tema de la igualdad y al ser sus escalas impositivas, proporcionales y progresivas, es decir, el que tiene más ganancias paga más, generaba también un cierto debate acerca de la igualdad que en principio establecía la Constitución. Sin embargo, después eso quedó de lado, sin perjuicio de que en muchas ocasiones y en varios países, por ejemplo en Estados Unidos, fue declarado inconstitucional, tuvo que derogárselo y luego hasta tuvo que modificarse la Constitución para poder establecerlo, ¿sí? Pero lo cierto es que comenzó a regir, creo que en 1908, ya definitivamente en los Estados Unidos, y en la Argentina comenzó a regir bajo el nombre de impuesto a los réditos en 1932, estableciendo categorías y estableciendo diferenciación entre los sujetos que obtenían la renta, como les mencionaba anteriormente, ¿sí? Esos serían los antecedentes nacionales. En 1974 se modificó el nombre del impuesto y pasó a llamarse impuesto a las ganancias. Pero hubo enorme cantidad de modificaciones a la ley porque obviamente se trató cada vez de abarcar ciertos tipos de situaciones, ya sea porque la técnica es nueva o porque el comercio internacional invocaba nuevos modelos de actividad económica que permitían obtener ganancias, y en consecuencia el legislador ha ido modificando la ley de impuesto a las ganancias, incorporándole nuevas hipótesis, nuevas posibilidades para que todos los elementos que conducen a la obtención de una ganancia puedan estar grabados por la ley, ¿sí? Bien, ¿cuál es el hecho imponible de la ley del impuesto a las ganancias? La ley dice todas las ganancias, rendimientos, rentas o enriquecimiento. Es decir, en principio abarca todo tipo de enriquecimiento, todo tipo de rentas o de ganancias, ¿sí? Y están alcanzadas las personas de existencia visible o de existencia ideal, las sucesiones indivisas. Están también alcanzados los que no son residentes en la Argentina por las ganancias que obtengan en la Argentina, ¿sí? Ofrece una condición el impuesto a las ganancias, que es la permanencia y la periodicidad de la actividad. O sea, uno tiene que permanecer, no vale una ganancia ocasional que uno obtenga por la venta de algún producto, sino que tiene que haber una actividad permanente que se desarrolle en ese sentido. Pero en el caso de las sociedades, particularmente en el caso de las sociedades por acciones, todo tipo de operación, aunque sea ocasional, genera una renta y esa renta es gravable, ¿sí? En el caso de las personas físicas, no. Tiene que estar dentro de la actividad que habitualmente desarrolla la persona. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Hay dos modelos que históricamente se tuvieron en consideración para gravar las rentas, según dónde sean producidas. En general se denominaron renta territorial o gravamen de la renta en la fuente donde se produce la ganancia. Eso lo tuvo el país, la Argentina lo tuvo hasta hace unas par de décadas, y otro de los
conceptos con los que se mueven los países es el de renta mundial. La renta mundial la utilizaban los países que tenían exportación de capitales. Le doy como ejemplo el caso de la Ford, ¿no es cierto? Tiene su central en Estados Unidos, pero tiene fábricas de automotores a lo mejor en 40, 50 países del mundo. Y en consecuencia lo que le conviene a los Estados Unidos es la renta mundial, la que obtenga la Ford en todas partes del mundo. En cambio, los países que no exportaban capitales normalmente se guiaban por la renta en la fuente, es decir, graban solamente la fuente argentina. Pero con el tiempo, como el comercio internacional se ha hecho cada vez más importante, todos los países han ido adaptando el sistema de renta mundial. Es decir, graban por toda la renta local y extranjera a quienes son residentes argentinos y graban a los residentes extranjeros por la renta que obtengan en el país, ¿sí? Para poder manejar este mecanismo se obliga por ley a las empresas que son filiales de empresas extranjeras a que lleven una contabilidad separada, una registración separada de la empresa matriz. Es decir, que si uno tiene un representante en otro país o tiene una filial o tiene una sucursal, debe obligatoriamente por ley llevar una contabilidad separada de la filial, de la casa central o de la casa matriz, ¿sí? En relación fundamentalmente a los extranjeros, pero también en relación a algún tipo de situaciones o de hechos que pueden producir presumiblemente ganancias, la ley establece cierto tipo de presunciones, en muchos de los casos no admiten prueba en contrario. Por ejemplo, se presume que el flete que cobra en Argentina ocasionalmente una empresa internacional de transporte, por lo menos un porcentaje de ese flete es ganancia y por lo tanto debe pagar sobre esa ganancia, ¿sí? En el caso de los fletes, el 10%. En el caso de una compañía de seguros, supongamos que una empresa argentina contrata un seguro en el extranjero, se supone que un porcentaje de lo que paga por ese seguro al extranjero es ganancia del extranjero y en consecuencia cuando lo paga debe retenerle la ganancia sobre ese porcentaje, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿No hay problema? Bien, perfecto. La ley hace una definición de qué es un establecimiento permanente dentro del país y por supuesto esa definición es bastante amplia porque se entiende que existe un establecimiento permanente cuando hay un flujo permanente de negocio con este país o con el territorio y en consecuencia aunque no tenga formalmente una sucursal pero tenga un representante en el país, alguien que efectúa de comisionista, de negociador de la empresa del extranjero, etcétera, etcétera, y que realiza por lo menos la actividad para generar el negocio, es considerada establecimiento permanente como si fuera una sucursal en la Argentina, ¿sí? Y en consecuencia debe la casa matriz declarar esa situación al fisco para que el fisco pueda establecer los montos que genera como ganancia esa empresa extranjera dentro del país y sobre esa parte cobrarle el tributo. ¿Sobre qué se paga la ganancia? La ganancia se paga en función a un criterio que en principio hay una ganancia bruta. Yo compro camisas a 10 pesos y las vendo a 15, mi ganancia bruta es 5 pesos, ¿no es cierto? Pero obviamente para poder hacer toda esa operación, todo ese negocio, ¿sí? Yo tengo algunos gastos, a lo mejor también he pagado transporte, también he pagado luz, he pagado un empleado. Hay una serie de gastos que yo necesariamente debo hacer para poder obtener esa ganancia y entonces si yo detraigo del monto de venta de la camisa lo que yo he tenido necesariamente que hacer como gasto para obtener la ganancia, voy a obtener recién allí una ganancia neta. Si compro camisa a 10 y la vendo a 15, 5 pesos es mi ganancia bruta. Pero como yo tengo gastos para
lograr hacer esas operaciones, voy a lograr obtener, deduciendo esos gastos, lo que sería la ganancia neta. Le voy a sacar el flete, el seguro, el pago del personal, una serie de gastos que necesariamente debo hacer para poder alcanzar la ganancia. Y ahí voy a tener la ganancia neta. Pero tampoco se paga impuesto sobre la ganancia neta, sino que se paga impuesto sobre la ganancia neta sujeta a impuesto. ¿Qué es la ganancia neta sujeta a impuesto? Cuando yo también he deducido aquellos aspectos que la ley me permite en cada categoría o a cada tipo de persona deducir. Por ejemplo, una persona física puede deducir los gastos de familia, los gastos de educación de los hijos, si están en escuela primaria, los gastos de una persona a su cargo que sea discapacitada. Es decir, hay gastos que pueden deducirse en cada categoría y hay gastos que pueden deducirse por las características de la persona, ¿sí? Una vez deducido esos gastos de la ganancia neta, voy a tener recién la ganancia neta sujeta a impuestos. Sobre eso que ha quedado, ahí pago el impuesto. En cambio, hay algunos casos, el caso, por ejemplo, de las sociedades, que no tienen ese tipo de deducciones, tienen otras, pero no tienen, puede deducir los seguros, puede deducir los gastos del personal, puede deducir los intereses que pagan los bancos cuando obtienen un préstamo, pero no puede necesariamente deducir gastos de tipo personal, no puede alegar que mantiene personas discapacitadas o cosas por el estilo, porque no lo puede hacer, ¿sí? Interpretan ustedes, entonces tenemos una ganancia bruta, cualquiera que tenga un negocio se da cuenta, ¿no es cierto?, que hay una ganancia bruta, le saco lo que yo he tenido que gastar para poder obtenerla y voy a tener una ganancia neta, y a esa ganancia neta le descuento los gastos que la ley me admite a mí como persona, ¿sí? En consecuencia, deducidos esos gastos especiales, voy a estar recién en la ganancia neta sujeta a impuestos. Y obviamente hay gastos por las personas y hay gastos que es por las categorías. Si estoy en la categoría 1, si estoy en la categoría 2. Por eso, cuando declaramos el impuesto, lo declaramos por categoría. En la categoría 1, pues yo puedo obtener la profesión de abogado y como abogado voy a declarar en la categoría 4, profesiones liberales. Pero a lo mejor al mismo tiempo tengo una quinta donde produzco limones. Y bueno, eso va a ser renta de la tierra, voy a declarar en la primera categoría. Pero lo hago separadamente, lo que me obtuve de la primera categoría y lo que obtuve de la cuarta, ¿sí? A le voy a hacer las deducciones que la ley me permite hacer a la primera categoría. Y a le voy a hacer las deducciones que la ley me permite hacerle a la cuarta categoría. Luego eso me va a dar un resultado neto, voy a sumar el neto de la categoría 1 y el neto de la categoría 4 y sobre esa sumatoria voy a pagar el impuesto en el porcentaje que me corresponda, ¿sí? Bien. ¿Entienden este mecanismo? No hace falta que ustedes den muchas explicaciones, pero no se olviden del tema de ganancia bruta, ganancia neta y ganancia neta sujeta a impuestos para poder mínimamente explicarlo. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Una vez que establecimos las ganancias de cada categoría, vamos a pagar el impuesto en función de las alícuotas que fija la ley, ¿sí? Las alícuotas que fija la ley comienzan en el 5% y terminan en el 35%. Y en algunos casos van más allá todavía, por ejemplo en el caso de los juegos de azar, donde el impuesto a la ganancia hoy está en la tasa del 41,5%. Pero esto no es tan importante porque la ley lo puede cambiar y el Poder Ejecutivo puede modificar parcialmente, en la legislatura lo puede modificar totalmente según sus necesidades, hace una nueva ley. Pero lo que ustedes tienen que saber es que es un porcentaje de la ganancia y que ese porcentaje va en aumento por escala. Es decir, si yo tengo una ganancia de 10 pesos,
voy a pagar, supongamos, el 5%. Si yo tengo una ganancia de 20, hasta los 10 voy a pagar el 5%. De lo que supere los 10 pesos hasta los 20, voy a pagar otra tasa. Y así sucesivamente, a lo mejor desde lo que supere los 20 a los 50, voy a pagar una tasa más elevada todavía y así hasta llegar a la tasa máxima, ¿sí? Es decir, es una proporción progresiva y por escala. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, una sociedad anónima, una sociedad por acciones, paga lisa y llanamente el monto máximo por todas sus operaciones, cualquiera sea la ganancia. Y aun cuando se trata de operaciones ocasionales, ¿sí? Lo diferencia eso mucho de la situación de la persona física o de las sucesiones indivisas. ¿Estamos de acuerdo? El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre normalmente y habitualmente para cualquier persona física. Pero hay cierto tipo de actividades o estructuras societarias que establecen en su contrato una fecha de inicio y cierre de actividades, también es anual, por cierto, pero que no coincide con el año calendario. Nosotros podríamos hacer una sociedad y si hacemos una sociedad, a lo mejor para plantar limones, nos convenga iniciar actividades el 1 de marzo y terminarla el 28 de febrero, ¿sí? ¿Me interpretan ustedes? Es decir que a conveniencia se puede establecer un periodo diferente. Las personas físicas van directamente del 1 de enero al 31 de diciembre. El 31 de diciembre cierra el ejercicio, se hace una fotografía, se observan todas las operaciones económicas que se ha hecho, ya sea que lleve una contabilidad registrada o que lleve registros, aunque no sean registrados, pero que lleve los registros de la compra de mercancías, de la venta de mercancías, de la cobranza de esas mercancías, de los gastos que han realizado, todo lo demás, y de ahí van a surgir que algunas operaciones dan ganancia, algunas probablemente dan quebranto, pero lo cierto es que a fin de año, al final del ejercicio, va a haber un resultado. Ese resultado va a ser favorable, es decir, con ganancia, o va a tener quebranto. Si tuviera quebranto, lo puedo trasladar al quebranto al año siguiente y entonces lo voy a compensar con ganancias del año siguiente, así durante 5 años. Si hay ganancias, tengo que pagar la alícuota que me corresponda por las ganancias que he obtenido en la fecha que lo establece el organismo fiscal, ¿sí? Voy a tener que presentar la declaración jurada y pagar. Inclusive me voy a ver obligado, porque así lo establece también en la normativa, a pagar anticipos en muchos casos. Es decir, voy a verme obligado a pagar un anticipo que de alguna manera surge de las ganancias del año anterior. Entonces voy pagando anticipo y después los computo. Cuando ya tengo que pagar el final de este año, bueno, computo los anticipos que ya pagué anteriormente. Y en algunos casos, particularmente las situaciones relacionadas con las ganancias del extranjero, directamente en el momento en que se remiten los pagos a el contribuyente extranjero, le debo hacer la retención por el monto total, ¿sí? Y el fisco en muchos casos considera una retención por un solo monto y por un único periodo sin modificación. Es decir, lo toma como si fuera el 35% porque toma una hipótesis de ganancia, ¿sí? Si se tratara de una empresa que tiene una sucursal en la Argentina, no, tributaría con la contabilidad que lleva en la Argentina. Pero si se trata de remitir ganancias, por ejemplo, a un prestamista, supongamos que un banco extranjero me ha prestado plata y yo le tengo que pagar los intereses, ¿sí? El Estado considera, el fisco considera que sobre los intereses que yo le tengo que pagar, el 35% son ganancias. Y en consecuencia, sobre ese 35% le va a cobrar la alícuota. Eso lo puede tomar el fisco como una hipótesis definitiva, o en algunos casos puede admitir que el residente extranjero, el contribuyente del extranjero, establezca taxativamente cuáles han sido sus ganancias, ¿sí? Bien,
En el caso de la sociedad conyugal, lo normal es que, o por lo menos fue así, que el marido tribute por la sociedad conyugal en su conjunto. Pero la ley establece que cada uno de los cónyuges puede tributar por sus bienes propios, las ganancias que produzcan sus bienes propios. Supongamos que un contribuyente hereda una casa, una mujer casada, pero que hereda de sus padres una casa y la alquila. Esas ganancias son bienes propios porque son ganancias de un bien propio de la mujer, ¿sí? Bueno, sobre los bienes propios, sobre los bienes que produce su profesión, oficio, empleo o comercio, podría tributar cada uno de los cónyuges por separado u optar por la posibilidad de tributar en conjunto como sociedad conyugal. Cuando no se puede separar claramente a quién le pertenece el bien o qué proporción del bien pertenece a cada cónyuge, entonces la ley lo toma como si fuera el 50% de cada uno y como un bien ganancial. ¿Ok? Las sucesiones indivisas son contribuyentes por las ganancias que obtengan hasta la fecha de la declaratoria de herederos, ¿sí? O que se declare válido el testamento. A partir de allí, cuando cada heredero tiene una porción, junto con sus propias ganancias por su actividad, va a tributar también por la porción que le corresponde de las ganancias del causante, ¿ok? Es decir, va a unificar la porción que le corresponde del causante con sus propias ganancias. Pero mientras tanto, hasta tanto se produzca ese hecho, esa partición, la sucesión tributa por el causante, el nombre del causante, ¿sí? Bueno, la ley tiene otros elementos, como el tema de las salidas no documentadas. No lo pide estrictamente acá la ley, porque inclusive fue establecido legalmente con posterioridad, pero por ahí ustedes se acuerdan, hemos hablado de la salida no documentada, así que sería importante que lo recuerden ustedes al tema de la salida documentada, y es cuando uno computa como gasto una salida que no tiene un comprobante. La ley le impide hacer ese tema y le va a cobrar el impuesto en forma duplicada por el que supuestamente recibió ese importe y no pagó el impuesto, y porque usted no lo tiene registrado lo paga como ganancia, ¿sí? Es decir, la ley impide que se atribuyan gastos que no tienen una salida perfectamente documentada, ¿sí? La ley también admite ciertos tipos de deducciones generales, donaciones al culto, donaciones a partidos políticos, a instituciones determinadas, hasta un determinado límite, por supuesto, no más allá de eso. Lo que no tienen que olvidarse cuando den el examen es después establecer claramente las categorías. Fundamentalmente la primera, que es la renta del suelo; la segunda, que son las rentas de capital, cuando yo presto dinero, un banco que presta dinero por intereses, cuando yo compro y vendo acciones y obtengo renta de esa operación, o operaciones de cambio de divisa, ¿sí? Títulos, acciones, generan rentabilidad y están en la segunda categoría. La tercera categoría es básicamente para las empresas comerciales, para las sociedades, empresas industriales o de servicio. Pueden ser sociedades o pueden ser unipersonales. Y la cuarta categoría son básicamente las rentas del trabajo en relación de dependencia, funcionarios públicos, profesiones liberales, etcétera, ¿sí? Ustedes acuérdense por lo menos de poder dar esos casos. Bien, estamos bien con el impuesto. A ver, sigan los puntos del programa para saber qué deben decir en cada punto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Bien. El segundo punto, el de impuesto nacional a los premios, juegos y concursos. La única particularidad que tiene es que el destinatario legal es directamente el sustituto. Es decir, al que ha ganado un premio le dan el neto, y el obligado al pago del tributo es directamente el organismo que organizó el sorteo, juego, premio, lo que fuera, la Lotería Nacional, el 15 y lo que fuera, ¿sí?
no tiene mayor importancia y en general no se toma. Vamos al impuesto al valor agregado, que es la bolilla 14, y acá tenemos como importante, y recuérdense lo siguiente: el impuesto al valor agregado viene a sustituir a lo que en su época fue el impuesto a las ventas. El impuesto a las ventas recaía en todas las etapas de la circulación de los bienes, ¿sí? En cambio, el impuesto al valor agregado recae en todas las etapas, pero no sobre el total del valor, sino solamente del valor que se hubiera agregado, ¿sí? El fabricante de la camisa la fabrica a 10 pesos y paga IVA sobre 10 pesos. La vende y el comerciante la vende a 15, es decir, va a pagar IVA sobre los 5 pesos que ha hecho de diferencia. Y así sucesivamente. Cuando llega al consumidor final, si usted hace la sumatoria de lo que ha pagado cada uno en su etapa, va a llegar al 21%, que es la alícuota del IVA, ¿sí? Esto es importante que lo consideren. Es un impuesto que de alguna manera se ha desarrollado en las últimas décadas del siglo pasado, se lo aplicó en Europa, hoy en día lo aplican prácticamente todos los países. Estados Unidos, que nunca quiso aplicarlo a pesar de ser un país inmensamente desarrollado, se mantiene como un impuesto a las ventas, pero que es un impuesto a las ventas de carácter estatal, no nacional, y que recae en algunas de las etapas, no en todas, de la circulación de los bienes, ¿sí? Pero lo cierto es que en nuestro país evita el efecto cascada. Obviamente lo paga el consumidor final, por eso se dice que es un impuesto al consumo, pero lo paga dentro del precio, no le discriminan, no sabe él qué es. En cambio, en las etapas entre los comercializadores, los que van modificando el producto hasta el consumidor final, discriminan el valor de lo que es producto más el 21% que es IVA, ¿sí? Y en consecuencia cada uno va a tener un débito fiscal cuando vende el producto y cobra el IVA, y tiene un crédito fiscal por los IVA que pagó anteriormente. Yo le di siempre el ejemplo, ¿no es cierto?, del sastre. Cuando compra la tela paga IVA, cuando compra el hilo paga hilo más IVA, cuando compra los botones paga botones más IVA, y cuando vende el traje ya hecho, obviamente lo vende a un precio mayor que todo lo que hizo anteriormente, ¿no es cierto?, todo lo que gastó anteriormente. Y él va a tener como crédito fiscal todos los IVA que pagó por la tela, por los botones, por el hilo, y como débito fiscal el 21% del monto de la venta. La diferencia entre ambos va a ser el 21% de la diferencia entre su precio de costo y su precio de venta, ¿ok? Es un sistema financiero que permite que en cada etapa que se va modificando el producto y su valor, se pague solamente por la modificación del valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entienden como para explicarlo? No hace falta que lo entiendan para dar un ejemplo, pero sí como para explicar que en cada una de las etapas se paga sobre el valor que se añade al producto. Por eso se llama impuesto al valor agregado, ¿sí? ¿Qué incluye el impuesto al valor agregado? La venta de cosas muebles en el país, ¿sí? La importación definitiva de bienes muebles, las obras, locaciones y prestaciones de servicios que se realizan en el país, que la ley establece. Pueden ser de restaurantes, pueden ser locaciones de obra en construcciones, pueden ser bares y confiterías, pueden ser peluquerías, lo que a ustedes se les ocurra, porque prácticamente está todo incluido en el artículo 3 de la ley del impuesto al valor agregado, ¿sí? Bien, sobre todas esas actividades industriales, comerciales o de servicios, fundamentalmente la venta de cosas muebles, locaciones y importaciones de bienes, se va a pagar el impuesto al valor agregado. Antes estaban excluidos los inmuebles y la renta de los inmuebles, pero luego la ley los incorporó y hoy, después de determinado valor, también la renta de un inmueble paga el impuesto al valor agregado, ¿sí? Bien. Es importante tener en cuenta en relación al impuesto al valor agregado que hay
alícuotas diferenciadas, ¿sí? La alícuota general es del 21%. La alícuota reducida es la mitad, el 10,5%, y en general es para ciertos tipos de productos que se desarrollan en forma primaria, ¿sí? El producto de la tierra o de la naturaleza en forma primaria. También el caso de la miel, el caso del producto refrigerado, productos de consumo fresco, no elaborado, pagan el 10,5%. Y hay ciertos tipos de servicios que son de carácter masivo, la energía, el gas, que se prestan normalmente con medidores, el agua y demás, que pagan el 27%, es decir, pagan una tasa adicional superior. Y ese mecanismo le permite al Estado obtener una recaudación enorme, ¿sí? Probablemente es el impuesto, junto con el impuesto a las ganancias, que más recauda para la nación. A pesar de que los productos primarios están con una tasa menor, e incluso algunos productos industriales, pero que se usan para las labores culturales, por ejemplo, los agroquímicos, fertilizantes, las labores de cosecha, las labores de siembra, etcétera, etcétera, también pagan una alícuota reducida, ¿sí? Están exentos de el pago al impuesto a valor agregado normalmente cierto tipo de actividades o situaciones o determinado tipo de producciones. Un ejemplo claro, por ejemplo, es el agua común que no tiene aditivos. Ese agua que se compra no paga impuesto de valor agregado. El pan común paga la tortilla, la media luna, los bollitos, pero el pan común no paga. La leche común que no tiene aditivos no paga impuesto de valor agregado. Es decir, hay algunos productos que no pagan. En otros países son mucho más los productos básicos que no pagan o tienen una alícuota diferencial todavía mucho menor, ¿sí? ¿Cuáles son las obligaciones del que está sujeto al tributo del IVA? Bueno, en primer lugar, inscribirse para saber en qué lugar está. ¿Por qué? Porque hay una discriminación entre aquellos contribuyentes que tienen una cierta capacidad y aquellos que por tener una actividad relativamente reducida están en una calidad diferente, en una condición diferente, ¿sí? Los que están en una condición más favorable están como contribuyentes inscriptos, responsables inscriptos, le llama la ley. Y en consecuencia sus operaciones tienen que estar perfectamente registradas una por una en el libro IVA compras, el libro IVA venta y ser declaradas mensualmente, ¿sí? Durante el mes de agosto tengo que declarar las operaciones de julio. Durante el mes de julio tengo que declarar y pagar, obviamente, si me corresponde, por las obligaciones de junio, y así sucesivamente, aun cuando en términos generales está establecido como un impuesto anual, ¿sí? Permanentemente el fisco intentó y logró, en muchos casos, no con gran éxito, diferenciar entre los contribuyentes más importantes y los contribuyentes pequeños. Y entonces siempre trató de hacer categorías de pequeños contribuyentes para que los pequeños contribuyentes tributen de un modo diferenciado. ¿Cuál es el modo diferenciado que tiene hoy este sistema de lo que se denomina régimen simplificado, pero que en otros años tuvo otra denominación, pero básicamente era más o menos lo mismo? Bueno, el régimen simplificado consiste en un pago mensual según el nivel de categorización del que está inscrito como régimen simplificado. Puede ser categoría A, B, C, creo que hay hasta la categoría L o M, según la cantidad de venta, el volumen de venta, según los metros cuadrados del local, según la cantidad de empleados que tenga, según el tipo de actividad. Es decir, hay una serie de elementos
que nos permiten diferenciar a ese pequeño contribuyente y ponerlo en una escala u otra. Y en esa escala que esté, va a tener que pagar mensualmente un importe, y ese importe cubre impuesto al valor agregado, cubre impuesto a las ganancias y también puede cubrir un aporte previsional para tener una jubilación como autónomo el día que decida jubilarse. ¿Ok? Es decir, paga una cuota, con esa cuota estando al día se libera, obviamente si es que corresponde a la categoría y no está, digamos, distorsionando alguno de los elementos, ¿no? Ahora, ese pequeño contribuyente, el almacenero, llamémoslo así, compra en el mayorista productos para vender, pero no le discriminan en el precio, sino que lisa y llanamente tiene que pagar como precio final. Es decir, no tiene un IVA discriminado porque no puede aprovechar un crédito fiscal, ¿sí? Su relación fiscal del impuesto al valor agregado la tiene pagando mensualmente la cuota que la ley establece. Si se modificaran algunas de las condiciones en las que opera ese pequeño contribuyente, debe comunicarlo al fisco y cambiar de categoría. Obviamente hay cierto tipo de actividades que no admiten pequeños contribuyentes. Un banco no podría ser pequeño contribuyente, una persona que tenga más de 30 empleados no puede ser pequeño contribuyente, creo que más de 3 empleados ya no puede ser pequeño contribuyente, o que tenga un volumen de ventas importante. O sea, hay una serie de actividades que no podrían estar dentro de la categoría de pequeño contribuyente, ¿sí? ¿Cómo se determina? El hecho imponible queda configurado cuando se entrega el producto o el servicio, cuando se lo cobra o cuando se lo factura, ¿sí? Es decir, cualquiera de los tres hechos, ya sea que usted me compre un producto y yo simplemente se lo entregue y usted me diga mañana vengo a pagarle, la operación está concluida y yo la tengo que registrar, ¿sí? Aunque no me haya pagado y yo no le haya dado el instrumento, porque el solo hecho de que le entregué la mercancía. Si yo le facturo la mercancía, pero le digo se la voy a mandar la semana que viene, igual el hecho está configurado. Y si usted me la paga, pero no la retira la mercadería, también el hecho está configurado. Es decir, cualquiera de los ítems que se dé, ¿sí? Ya sea la entrega del instrumento fiscal o la entrega del producto o el pago del producto, lo que se produzca primero configura el hecho imponible y estoy obligado a registrarlo y eventualmente a pagarlo cuando me corresponde, a pagar el impuesto cuando me corresponda. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, en algunos casos, por supuesto, el fisco establece cuándo se configura el hecho imponible. Por ejemplo, una compañía de teléfono se va a configurar el hecho imponible al final del mes de toda la facturación que hizo. Aunque usted no haya pagado el teléfono, para el fisco, si la compañía de teléfono facturó 100 millones de pesos, tiene que pagar el IVA considerando que ha vendido 100 millones de pesos. Obviamente también va a descontar el crédito fiscal, porque a lo mejor ha comprado cable, ha comprado, qué sé yo, otro tipo de producto, ¿no es cierto? Pero lo cierto, y va a tener algún crédito fiscal, pero va a tener que pagar, y no me puede la compañía de teléfono decirle al fisco, hay una señora que tiene teléfono y no me ha pagado. No, eso no tiene ninguna importancia, ¿sí? Bien. ¿Qué está exento? Están exentos normalmente los productos culturales, libros, folletos, diarios, revistas, sellos de correo, los billetes para juegos de sorteo, como les decía recién, el agua natural, la leche natural, los servicios funerarios, los taxímetros. Lo pueden ver en la ley, pero con que ustedes tengan en la cabeza un par de ejemplos es suficiente, ¿sí? Para saber que hay algunos productos no grabados que están exentos, pero obviamente en relación al volumen operativo en el país de comercialización, industrialización, son los menos, por supuesto, ¿sí? Está grabado el precio neto de venta, es decir, si yo le doy una factura donde le digo, si usted me paga los 60 días, tiene un recargo, o si usted me paga de contado, tiene un descuento,
yo tengo que buscar cuál es el precio neto. Si usted me pagó con el recargo, el monto total es el precio neto que yo le cobré. Y si usted me paga con el descuento, porque me paga inmediatamente, el precio neto va a ser efectuando el descuento para considerar la venta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Para estar incluido en el IVA es necesario que se haga habitualidad en la actividad, es decir, que usted tenga una cierta habitualidad. El almacenero no es almacenero hoy, mañana no. El abogado no es abogado hoy y mañana no. Tiene una habitualidad en su actividad. Si usted tiene un regalo que le han hecho para su cumpleaños, no le gusta y se lo vende a una amiga, no está grabado con IVA porque usted no se dedica a la venta de regalería. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la habitualidad tiene importancia desde el punto de vista de la configuración, ¿sí?, del hecho imponible. Bien, vamos ahora al tema de los impuestos internos, porque es otro de los puntos, pero es el que en menor medida le van a requerir a ustedes en los temas de estas bolillas, ¿sí? ¿Cuál es el antecedente? Lo más importante de impuestos internos es que tiene un antecedente histórico. Es cuando la nación por primera vez apela a ciertos impuestos a la producción, ciertos impuestos de carácter indirecto que normalmente eran un espacio restringido para los estados provinciales. Es decir, la nación comienza a ocupar un lugar que la Constitución no le otorgaba, es decir, que las provincias no le habían delegado. Esto generó una gran discusión, pero el problema en realidad en 1880 es que la recaudación aduanera, que había sido lo más importante para la nación hasta ese momento, había dejado de ser suficiente para solventar los gastos que la nación tenía. Y entonces la nación no tiene más remedio que salir a buscar un impuesto en otras áreas y impulsa el impuesto interno, que en definitiva es un impuesto a las producciones masivas que se generaban en diversas regiones del interior. Al té en Misiones, el azúcar en el norte, el alcohol o los vinos en la región de Cuyo, y así en cada región la fabricación de fósforo, la fabricación de naipe, todas esas cosas que tenían un consumo masivo, incorporaba bajo distintos modelos y bajo distintas tasas o categorías el tema del tabaco, por ejemplo, que fue muy importante durante mucho tiempo, incorporaba la ley de impuestos internos, que luego fue incorporando miles de otros productos, digamos decenas de otros productos, como ser combustibles, seguros, automotores, bajo distintas denominaciones. Incorporó el tema de los objetos suntuarios, todo se fue incorporando a la ley de impuestos internos y el Estado Nacional normalmente aplica estos impuestos internos sobre la fabricación de los mismos. Es decir, en el caso, por ejemplo, del tabaco, las fábricas que elaboran distintos productos con tabaco, sean cigarrillos, cigarros o rezagos de tabaco, lo que fuera, para poder sacar de fábrica tenían que previamente pagar el impuesto. Inclusive se le ponía a cada paquete de cigarrillos o a cada producto una tirita en la que se consignaba el valor de los impuestos internos que el Estado cobraba. Primero se paga el impuesto para poder sacarlo de fábrica, es decir, para poder entregárselo al mayorista o incluso para poder llevarlo a un galpón de la propia fábrica. El solo hecho de la salida de fábrica, la ley lo denominó expendio, ¿sí? Entonces, producido el expendio, es decir, la salida de fábrica, mejor dicho, para que se produzca el expendio o la salida de fábrica, primero había que pagar el impuesto y eventualmente ponerle el sello a las mercancías, ¿sí? En consecuencia, el Estado cobraba antes que iniciara su proceso de circulación el bien. En realidad, este impuesto, en principio, la nación, para poder mantener sus posiciones
definitiva era contraria a lo que dice la Constitución, era violatoria del régimen constitucional, comenzó a otorgarle a las provincias ciertos beneficios, y esos beneficios que le otorgó a las provincias, a la larga, con el tiempo, terminaron convirtiéndose en la década del 70 del siglo XX en el sistema de coparticipación, es decir, de los impuestos nacionales, la nación está obligada a transferir la proporción a las provincias, que las provincias distribuyen entre ellas, y obviamente hoy en día también a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Antes no, porque era capital federal y la mantenía la nación, porque le pertenecía la capital federal a la nación. Hoy, como es una ciudad autónoma, entra en la coparticipación igual que otras provincias, y según la cantidad de habitantes, según el nivel de desarrollo o según el nivel proporcional de envergadura de la provincia, es decir, el territorio de cada provincia. Para gobernar un territorio grande hace falta más gente, más carretera, etcétera, etcétera. Es lo que cada provincia obtenía en la distribución interprovincial, ¿sí? Bien, actualmente se ha dejado de lado eso, porque la ley 23.548, que vino a reemplazar a la primera ley de coparticipación, simplemente establece porcentaje entre las provincias, ¿sí? A la nación le corresponde más o menos el 43%, a las provincias le corresponde el 56%, y un 1% queda para que el Ministerio del Interior le entregue a las provincias cuando hay un desequilibrio presupuestario. En realidad ese 1% es lo que ustedes a veces pueden leer en los diarios como aporte del Tesoro Nacional. Cuando el Estado Nacional necesita que los legisladores de la provincia le voten a favor algo, le promete entregarle parte del aporte del Tesoro Nacional como compensación por ese servicio prestado, digamos. Es decir, se lo usa de un modo bastante fraudulento a ese aporte del Tesoro Nacional. Pero no importa, vamos a que una parte le corresponde a la nación, una parte le corresponde a la provincia. Y las provincias entre sí tienen un porcentaje. Por ejemplo, a Tucumán le toca el 4,92%. A la provincia de Buenos Aires le toca el 19%, a la provincia de Córdoba y de Santa Fe el 9 y pico, es decir, a cada provincia según su envergadura le toca una proporción, ¿sí? Pero lo que importa de los impuestos internos serían esos dos aspectos. En primer lugar, que es el que inició este proceso, donde la nación comenzó a establecer impuestos indirectos, que se estableció sobre los bienes en su etapa de producción y antes de la salida de fábrica, y que en la mayoría de los casos se paga en una sola etapa, que es la etapa de la producción, excepto en el caso de los objetos suntuarios. Objetos suntuarios son objetos de oro, de plata, de platino. Cuando usted compra un anillo, un reloj, una joya, ¿sí? Esos objetos pagan impuestos internos en todas las etapas de su comercialización. Es decir, no solamente el joyero que lo fabricó, sino también el comerciante que luego vende las joyas al público. Bien, ¿estamos de acuerdo? Con eso que ustedes conozcan sobre el tema de los impuestos internos es por ahora más que suficiente. Al igual que le dije la vez pasada, en el tema de impuestos aduaneros me importa también al comienzo el aspecto de los antecedentes históricos. Desde la colonia, la aduana de Buenos Aires fue el eje central de la economía nacional. ¿Por qué? Porque el territorio argentino, las provincias unidas del sur, lo que fuera, antes de la independencia o incluso después de la independencia, su principal actividad estaba generada por el comercio, y el comercio básicamente entraba y salía por el puerto de Buenos Aires. Inclusive Buenos Aires propugnó por distintos medios, incluso violentos, evitar que se consolidaran puertos interiores en los ríos como el río Paraná o el río Uruguay, que podían de alguna manera
hacerle competencia al puerto de Buenos Aires, ¿sí? Este mecanismo de comercio exterior aduanero es el aspecto histórico más importante que tiene la nación. Fíjense ustedes que el inciso primero de lo que antes era el artículo 67 y que hoy es el artículo 75 expresamente dice que todos los derechos sobre el comercio de importación y exportación son de la nación, y cualquier lugar de la nación donde se instale una aduana es nacional, no hay aduanas provinciales, ¿sí? En consecuencia, es un recurso reservado exclusivamente a la nación. Bien, acá el programa nos dice vinculación con los problemas de proteccionismo y libre cambio. En aquella época y aún hoy, el gran debate respecto del comercio exterior, es decir, si los países deben tener una liberalidad respecto de la apertura del comercio y permitir que entre cualquier producto del extranjero con un arancel relativamente bajo, del mismo modo que tratar de exportar bajo la misma modalidad, o si los países deben ser proteccionistas, es decir, proteger su industria nacional, impidiendo, ya sea prohibiendo la importación o poniendo altos aranceles a los productos que vienen del extranjero. Son dos posiciones ideológicas completamente distintas. Podríamos decir que los liberales están con la idea de la libertad mayor de comercio y los que no tienen una concepción liberal tienen una idea básicamente proteccionista. Pero no podemos dejar de decir que las grandes potencias que hoy son liberales originariamente fueron proteccionistas, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, y cuando consolidaron su liderazgo en el concierto de naciones se volvieron liberales. Claro, son los que manejan la tecnología, los que manejan la industria, los que mejor nivel de producción tiene, y en consecuencia le conviene la hipótesis del comercio libre. Originariamente, hace un par de siglos, la idea era que los países centrales venden productos elaborados y adquieren en las colonias o en los demás países, adquieren productos primarios, alimentos, productos de la naturaleza, etc. Son elaborados después en los países desarrollados y nos vuelven a vender el producto elaborado, ¿sí? Bueno, este fue el gran debate, digamos, de todo el siglo XX, si los países debían ser proteccionistas o debían ser librecambistas, y se mantiene incluso hasta el día de hoy, pero en un sentido muy relativo. ¿Por qué digo en un sentido muy relativo? Porque las fronteras, nos guste o no nos guste, están en definitiva abiertas. Hoy un país no podría prohibirle a la gente, si tiene algo de sistema democrático, no podía prohibirle a la gente que tenga internet, que tenga Netflix, que vea películas extranjeras y que compre incluso productos o vehículos extranjeros. Lo que puede hacer es cubrir un poco el sistema nacional, el sistema local, con algún tipo de aranceles que de alguna manera protejan un poco o pongan en igualdad de condiciones a la industria nacional. Y eso normalmente se hace con bajos aranceles a equipos de producción, máquinas, tractores, equipos para producir energía, etcétera, etcétera, y altos aranceles cuando se trata de productos terminados, productos suntuarios, etcétera, ¿sí? Es lo que normalmente hacen los países. Bueno, ¿a qué se denomina derechos aduaneros? A todo tipo de percepción que hace el fisco respecto del ingreso de mercancías del exterior o de egreso de mercancías, ¿sí? Puede tratarse de derechos aduaneros, es decir, lisa y llanamente un impuesto al trigo que se exporta o un impuesto al automóvil que se importa según el valor. Puede tratarse de un impuesto de equiparación de precios. Supongamos que ese automóvil se produce en el país vecino, pero con algún subsidio, entonces se le pone un impuesto para equiparar el precio. Puede ser un derecho antidumping o lisa y llanamente una prohibición de importación. Hemos dicho que el dumping es cuando en forma maliciosa un país quiere ganar mercado y en consecuencia vende a menos del costo. Por lo tanto va a fundir a las empresas locales
y por lo tanto se opera en una forma antidumping con un altísimo arancel o lisa y llanamente prohibiendo la importación desde ese país, ¿no? Además se cobran también tasas de estadística para que el Estado tenga con exactitud qué es lo que entra y qué es lo que sale del país, servicios de almacenaje u otro tipo de servicios extraordinarios que requieren, ¿sí? Existe el término despacho a plaza. ¿Qué quiere decir despacho a plaza? Que ya se ha producido todo en la tarea fiscal en la zona de la aduana, es decir, el territorio de aduanero general o especial, y se han pagado los impuestos aduaneros, los derechos aduaneros, y en consecuencia se ingresa la mercadería al territorio nacional. Cuando se ingresa la mercadería al territorio nacional es igual que cualquier otra mercadería nacional. No puede tener ninguna discriminación de ningún tipo. Se ha pagado sus impuestos y en consecuencia es igual que una mercadería nacional. ¿Quiénes son los sujetos que integran este sistema? Desde el punto de vista activo, obviamente el fisco, la Dirección Nacional de Aduana, que pertenece a la FIP. Desde el punto de vista del sujeto pasivo, el importador o el exportador. Pero en general el importador o el exportador en pocas veces actúa personalmente, la mayor parte de las veces actúa a través de un agente especial, ¿no es cierto?, que lo denominamos despachante de aduana, o también, además del despachante de aduana, suelen tener un agente de transporte aduanero, ¿sí?, que es el que va a controlar qué es lo que se verifica y cuál es la carga que trae el transporte o que lleva el transporte, porque la aduana no solo va a verificar la carga, sino el volumen de carga que trae el transporte, qué tipo de carga, cómo está embalada, separada, etcétera, etcétera. Y por lo tanto también suele haber un agente del transporte aduanero, del transporte. Entonces, o hay un despachante de aduana, son carreras intermedias que deben realizarse, y el despachante de aduana y el agente de transporte deben inscribirse en el fisco y en las aduanas en las cuales va a intervenir por su cliente, ¿sí? Protege a su cliente, que puede ser importador o exportador, o protege a su cliente, que es una empresa de transporte, ¿sí? Y obviamente interrelaciona con el sujeto activo, que es el fisco. ¿Qué son las franquicias aduaneras? Son liberalidades que en algunos casos otorga el fisco. Por ejemplo, una persona que se ha ido a trabajar al extranjero, ha llevado a lo mejor insumos para poder trabajar, supongamos que es un investigador, le permite salir sin pagar derecho aduanero y le permite volver sin pagar derecho aduanero, inclusive si hubiera comprado para su actividad en el extranjero otro producto o ha reemplazado el producto que lleva por otro mejor, lo trae al país, si es que ha estado determinado tiempo y puede acreditar que ha estado en ese tipo de tareas, lo trae sin pagar impuestos. Si se ha mudado al extranjero y trae todos los enseres de su casa, tampoco va a pagar impuestos. Y lo mismo si se va afuera y a vivir, tampoco va a pagar impuestos por los objetos que integran la mudanza que realiza, ¿sí? Bien. Hay una serie de organismos internacionales que hoy en día existen por el incremento enorme que ha tenido la actividad del comercio exterior. Uniones aduaneras, que son convenios entre países respecto de cómo se establecen reglas y cómo se armonizan las reglas entre los distintos países para comerciar entre sí. Hay organismos internacionales que establecen reglas de comercio, formas de pago, la intervención de los bancos, los mecanismos de circulación de las mercaderías, como la OCDE, la Organización del Comercio Internacional, la ALADI, el Mercosur, la Unión Europea. Todos los países tratan de unificar criterios en torno al comercio internacional para facilitar el mismo y además para obtener cierto tipo de ventaja. Por ejemplo, la de nación más favorecida. Es decir, si yo voy a negociar con un país extranjero, pretendo que me favorezca del mismo modo que la nación con la que tenga un mejor convenio, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los recursos que existen contra las resoluciones del fisco? Supongamos que yo traigo televisores importados y digo que valen 10 pesos y el fisco me dice, no, estos televisores no valen 10 pesos,
valen 100. Y por lo tanto, para sacarlo de aduana, usted va a tener que pagar impuestos sobre 100. Supongamos que no estoy de acuerdo y pago el impuesto que me dice la aduana, pero lo recurro. O directamente no lo pago, no saco la mercadería y entro en una discusión. Puede ser una discusión administrativa con la misma aduana, un recurso jerárquico, o puede apelarse la decisión definitiva de la administración al Tribunal Fiscal de la Nación, ¿sí? No puede ser ambos, tiene que ser uno u otro recurso. Si apelamos al Tribunal Fiscal de la Nación, después vamos a tener que ir a la justicia, a la Cámara Federal, en lo contencioso administrativo. Y si vamos al recurso de reconsideración o el recurso jerárquico a la aduana, vamos a tener que ir después al juez federal, es decir, a la justicia federal, y ahí seguiremos con la Cámara Federal lo que corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Bien, eso respecto de las discusiones de carácter administrativo. Si se trata de contrabando, que es una figura que está establecida por el Código Aduanero, no hay trámite administrativo y no hay Tribunal Fiscal de la Nación. Directamente el fisco hace la denuncia en el juzgado federal y ese tema se debate en el ámbito del juzgado federal. Es decir, los temas de contrabando, aun cuando sea una mera participación o una mera complicidad o una facilitación del contrabando, eso se resuelve en la justicia federal, no en el Tribunal Fiscal y no como un procedimiento administrativo, ¿sí? Cuando el fisco detecta un contrabando, debe denunciarlo y va directamente el recurso al ámbito federal. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hay muchas cuestiones que ensombrecen a veces el modelo de el intercambio internacional. Por ejemplo, los temas de la moneda, cuando hay un dólar para exportar, otro dólar para importar, un dólar para pagar, un dólar para comprar. Bueno, esas complejidades que tienen los estados, pero son complejidades de tipo económico, pero que afectan a la estructura del sistema aduanero argentino o de cualquier otro país, ¿no es cierto? Hay algunas situaciones, o mejor dicho, el marco del impuesto aduanero tiene que estar establecido en correlación con los distintos países. Por ejemplo, cada mercadería tiene su ítem en nomenclador aduanero y ese nomenclador aduanero tiene un carácter internacional. No puede cada país hacer un nomenclador donde el trigo esté en tal página y en tal caracterización y en otro país el trigo está en otro. En los países unifican sus nomencladores de tal manera, de tal suerte que fácilmente pueda establecerse en qué calidad, en qué clasificación entra determinada mercancía. Hoy en día se consideran exportaciones o importaciones aquellos servicios que no tienen un carácter físico, es decir, aquel que presta un servicio de película, por ejemplo Netflix en la Argentina, es como que estuviera exportando películas a la Argentina y lo que le cobra, ¿no es cierto?, a todos los servidores que lo utilizan en la Argentina va a tener un valor y por cierto va a tener que pagar sobre ello. Lo mismo pasa por ejemplo, con un programa de computación. No sabemos cuánto es el valor de un programa de computación porque lo ha desarrollado gente que no nos da explicaciones, pero el fisco está habilitado para averiguar en el mercado internacional cuánto es la patente de un remedio, o cuánto vale la fórmula química de un producto, o cuánto vale un programa de computación, y en función de eso va a operar, lo va a poner en un nomenclador y le va a dar un valor determinado sin aceptar el valor que le dé el importador. Y yo le siento el gusto. Hay también situaciones relacionadas con el transporte internacional que se han hecho muy complejas, el tema del transporte multimodal, ¿no es cierto? Productos que vienen, una parte en barco, otra parte en avión, y después definitivamente llegan al país en tren, eso me dijo la chica, terrestre, y todos esos modelos de transporte tienen el tema de los contenedores que
se depositan en el puerto, después se reutilizan. Hay empresas que son dueñas del contenedor, o sea, del envase que trae la mercadería. También eso tiene un vínculo y una relación que debe ser controlada dentro del territorio aduanero por la Dirección General de Aduanas. Por último, hay introducciones temporarias. Hay una feria en la Argentina, se exponen productos y después los productos que así como han sido revisados cuando ingresan, van a ser revisados cuando salen y obviamente o no pagan el arancel cuando ingresan y egresan, o si han pagado un arancel, se lo devuelven cuando el producto sale. Lo mismo pasa cuando importamos un producto para configurar otro y después exportarlo. Importamos un determinado metal para fabricar un determinado producto y después exportamos ese producto. Tenemos que hacer todo el trámite, tenemos que hacer que lo verifique el fisco y obviamente nos va a devolver lo que hemos pagado por la importación del producto que después ha sido exportado. ¿Sí? Bien, por hoy vamos a terminar porque se ha hecho un poco largo. Vamos a tratar de ir a la última bolilla, las dos últimas bolillas, que son relativamente fáciles, y después vamos a empezar con la primera parte. Mañana nos vemos para ver la 15 y 16, ¿sí? Sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, ok, gracias, hasta mañana.